Bueno, pues estamos en el local de la trastienda del Senado. Digamos que es nuestro centro logístico, de alguna forma. Aquí también hacemos alguna reunión. Me llamo Luis Latorre, dentro del Senado mi nombre artístico dentro del Senado es Paulo Fabio Máximo. Mi nombre es Carlos Maciñeiras, nombre romano es Carlos Rusmali. Y bueno, no tengo cargo en la asociación porque aquí todo se hace en conjunto, todo se hace en equipo. Soy de la directiva, pero sin cargo de responsabilidad, digamos, ¿no? El Senado surge en el año 2012, es una iniciativa de la organización de las de Lucus. Encargaron al grupo de teatro Nasdrovia el formar un Senado. Y nos vamos para el circo escoltados por la COS. Nosotros vamos en el medio, hay 5 minutos de escena y el cónsul manda bajando. Nos enseñaron un poquito a actuar, a perder el miedo escénico, porque la actividad que íbamos a realizar era teatral más que otra cosa. Ese año, digamos que salimos a las de Lucus bajo la dirección de Nasdrovia y en los años sucesivos pues ya fuimos autónomos de alguna forma. Éramos del orden de quizá 24, 25, bueno, hubo alguna baja. Por desgracia tuvimos 2 fallecimientos, Manu Ouro y Joan Rompe, que se nos fueron, y bueno, pues desde aquí un recuerdo para ellos. Aquí surgió un grupo de amigos que pues hace casi 10 años nos estamos viendo, no solo durante el Ardelucus, sino durante todo el año, pues para comidas, para cenas, en Navidad, en Ardelucus, para Ardelucus evidentemente, en San Froilán, o sea, nos vemos muy a menudo. Y se consiguió pues ese grupo de amigos que después decidimos nosotros ya independientemente constituirnos como asociación. Soy el guionista oficial o oficioso dentro de mi supina ignorancia dentro del mundo teatral. Soy quien los dirige. Y el que protesta, 8 días sin comer. Y son los esclavos que mejor trabajan de todo el mundo. El trabajo del Senado posiblemente sea uno de los menos visibles en el Ardelucus, porque parece que es muy fácil. Llegas allí, simplemente haces una horita de teatro de 20-30 minutos y parece todo muy sencillo, hasta que pruebas a hacerlo. Entonces ahí ya te das cuenta de que no es tan fácil. Ahí es cuando ves que las cosas realmente tienen detrás un montón de ensayos. Ahí se ve que hay mucha complicidad entre nosotros, que hay algunos que ya tienen un personaje más o menos definido. Nuestra frase fetiche en eso es el quédate con eso. Entonces estamos en el ensayo y alguien hace una tontería, quédate con eso, y lo metemos, lo integramos en el texto y sigue adelante. Entonces la verdad, y después hay la parte B, que es cuando faltas a un ensayo. Cuando alguien falta un ensayo normalmente, siempre surge alguna broma que hacerle a ese que falta, ¿no? Pero la broma no es durante los ensayos, la broma se va a ejecutar en el momento de la actuación, ¿verdad? Entonces, pero bueno, normalmente se suele salir airoso de la situación. Senadores, agradezco vuestras palabras, pero no solo hice lo que se tiene que hacer en estos casos. Sí, al principio lógicamente alguien se saltaba un párrafo y los demás nos perdíamos. Ahora ya pues sigues para adelante y que es lo que por donde quieras. Si después tiene menos sentido, pues tiene menos sentido, pero va para adelante. Pues también se hacen muchas bromas con temas de actualidad, que está muy bien. Hay que llevar a siglos atrás temas de actualidad, porque claro, al público lo que le gusta es ver algo y que también lo pueda entender o interpretar. En un primer momento pensaba que tendríamos que hacer unas obras como muy serias, ¿no? Pues somos el Senado y tenemos que tratar temas serios y esto no es un cachondeo. Sin embargo, me di cuenta que el público, si no le das un poco de cosa, no le gusta, ¿no? Derivé un poquito con unos personajes teóricamente serios, haciendo unos papeles teóricamente más cómicos, ¿no? La gente tiene ganas de trabajar, tiene ganas de hacer las cosas, tiene ilusión por lo que es que la actuación salga bien, que todo salga bien, que para nosotros esto más que un deber o una obligación, que con los años acaba siendo para mucha gente y para muchas asociaciones, porque al final es normal, o sea, es muy reiterativo. Para nosotros, a nosotros nos apetece estar juntos, nos apetece, no hay malos rollos, entonces realmente es una cosa que para nosotros, bueno, para mí particularmente, fue una aportación grande en mi vida, literalmente hablando. Uno de los momentos, los peores momentos de mi vida fue la muerte de mi abuela. Mi abuela murió en mayo del 2013 y en junio era Ardelucus. Y actuamos, y actué.
Y el grupo me ayudó muchísimo, muchísimo a salir adelante y me ayudó a, bueno, pues a superar una situación que hay que pasarla, evidentemente, pero me ayudó muchísimo, sí. Bueno, nosotros tenemos asignado el trocito este de jardín que está encima del parking de la Plaza de la Constitución. El primer año montamos una carpa que alquilamos y la decoramos un poquito con unas telas y tal y cual porque no teníamos otra cosa, ¿no? Queríamos tener un lugar de referencia, ¿no? donde juntarnos. Los años anteriores, al final, acabábamos quedando en los bares, ¿no? ¿Dónde nos vemos antes de actuar? Pues en tal bar. Y bueno, pues surgió el tema de que algo tenemos que montar. En años posteriores, y poquito a poco, fuimos construyéndole un frontis con unas columnas y tal y cual para darle un aspecto de un templo romano, ¿no? Y en esa parte de delante pues se hacen los salvoconductos y se hace alguna actividad para críos y se hace alguna cosa así. Pero realmente es una carpa que está pensada un poco para que sea nuestra sede, literalmente hablando, o sea, para que estemos nosotros allí con la gente. Y después por la noche sí que es verdad que se convierte ahí, con el karaoke senatorial, se convierte en una fiesta que yo creo que ya es la más arraigada del Art de Lucus, porque ahí proyectamos los vídeos y cantamos todos como becerros y lo pasamos muy bien. Tú ves un senador y sabes que es un senador. No, tú ves un soldado, no sé si es un centurión o un decurión o lo que sea, pero un senador sabes que es un senador. Y los romanos eran unos tíos muy listos. Entonces, claro, tú tenías un montón de tropas llenas de todo el mundo de colores, con sus plumas, con sus cosas, con sus adornos, con tal, y de repente veías un tío en el medio que solo iba de blanco, sin nada. Y entonces realmente tú vas viendo un desfile, ves un montón de gente y de repente ves un grupo de tíos de blanco y la gente no dice, ah, mira, romanos, dice el senado. Incluso tenemos el cuerpo de los líctores, que eran, digamos, una especie de guardaespaldas que llevaba cada senador. Cuando un senador salía a la calle, llevaba, según su categoría, 4, 6, 8 o más líctores que, digamos, representaban el imperium, es decir, la autoridad. El Art de Lucus no podemos perder de vista que es una fiesta. El Art de Lucus al final nació en los bares y morirá en los bares. O sea, es que es una fiesta de calle, una fiesta para disfrutar. Y parece que ninguno de nosotros es consciente de ello. Y precisamente si tiene este éxito que tiene y está creciendo como la espuma y está manteniéndose año tras año, es porque es una fiesta muy divertida. Y me lo pones difícil porque en realidad casi todos son buenos momentos. Hombre, si no, no estaría aquí. Sí, compensa ampliamente. Además, compensa desde el momento en que te encuentras pues, con 30 personas que por separado son maravillosas y en conjunto lo son más todavía.